Hola, ¿qué tal, hermanos y hermanas de la Iglesia de Integración Cristiana y todas las demás personas que puedan estar escuchando y observando este mensaje en esta noche de martes 18 de agosto del año 2020? Le damos gracias a Dios porque por esa misericordia de Él estoy aquí una vez más dispuesto para llevarles a esta enseñanza, este pequeño mensaje sustentado en su palabra. Hoy voy a tocarles un tema que muy probablemente en ocasiones anteriores ya haya hablado de él y que quizás conozcamos, pero quiero darle un poquito de profundidad y antes de empezar a desarrollarlo, el tema es la fe. Voy a plantear unos interrogantes y se le van a ir dando respuesta a esas preguntas, pero antes vamos a poner este tiempo en manos de Dios y para ello me voy a permitir orar. Padre, gracias te doy una vez más porque por esa misericordia tuya estoy aquí para llevarle a mis hermanos este mensaje. Te pido que seas tú hablando a través de mí, que tu Santo Espíritu me direccione, me guíe, que no diga yo aquí absolutamente nada que no esté respaldado o sustentado en tu palabra. También te pido, Señor, que limpies los aires de toda contaminación y nuestra mente de incredulidad y nuestro corazón de cualquier raíz de amargura. En tus manos entrego este tiempo y te pido que seas tú permitiendo que esta palabra quede sembrada como semilla y que encuentre tierra abonada, arada y fértil para que pueda dar fruto en tu tiempo, Señor. Te doy gracias por lo que has hecho, te doy gracias por lo que estás haciendo, y te doy gracias por lo que falta aún por hacer en nuestras vidas, y también te pido que nos perdones, Señor, por nuestros errores, por nuestras equivocaciones, porque sé que también te hemos fallado. Ayúdanos, Señor, a que cada día nos equivoquemos menos. En tus manos entrego este tiempo y te pido que seas tú obrando siempre, siempre en nosotros. Gracias te doy. Amén, amén y amén. Como les decía, el tema es la fe. Y para iniciar me voy a permitir brevemente mirar unas definiciones seculares. Y la primera nos dice que fe es un nombre femenino que es la creencia y esperanza personal en la existencia de un ser superior. Hay una segunda definición que nos dice que la palabra fe se deriva del término latino fides y que permite nombrar aquello en lo que cree una persona o una comunidad. También hace referencia a una sensación de certeza y al concepto positivo que se tiene de un individuo o de alguna cosa. Hay una siguiente definición que nos enseña que la fe es la creencia, confianza o asentimiento de una persona en relación con algo o alguien y que como tal se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencia que demuestren la verdad de aquello en lo que se cree. ¿Esto qué nos quiere decir? Que simplemente creemos sin que nos lo puedan demostrar. Hay una última definición secular que nos dice que fe también significa tener confianza plena en algo o en alguien. Pero la definición que yo le llamaría más importante es la que nos trae la Sagrada Escritura y que quizá nosotros, los que ya hemos en algún momento conocido o estudiado de la palabra, nos la sepamos hasta inclusive de memoria, ¿sí? Pero no solamente es que sepamos lo que dice, sino cómo lo vivimos. Para ello nos vamos a remitir a el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, en el verso 1, que esta definición nos enseña. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que nos dice el libro de Hebreos en el primer verso del capítulo 11. Algunos dicen también que la fe es llamar lo que no es como si fuese.
Y ahora vamos a mirar en el Antiguo Testamento dos declaraciones, dos manifestaciones de fe por parte de los salmistas. Allá en ese momento no se hablaba particularmente o puntualmente de la palabra fe. Pero miremos lo que nos dice el Salmo 16 en el verso 1. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Esa es una manifestación de confianza en Dios. Eso es fe. Y en el Salmo 4, en el verso 8, el salmista escribió: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Aquí está otra demostración de confianza total, plena y absoluta en Dios. Entonces ahora vamos a ver los interrogantes. ¿Qué alcanzamos cuando tenemos fe? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es: alcanzamos la justificación. Somos justificados y tenemos paz para con Dios. Esa tan anhelada paz que se está buscando en nuestra nación y en muchas partes del mundo, pero que quizás ha sido esquiva. ¿Por qué? Porque no la buscamos donde debe ser. Miremos qué nos dice la Escritura. En el libro del apóstol Pablo, la carta que escribió a los romanos, en el capítulo 5, en el verso 1, que nos enseña la palabra. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra es clara y contundente. Justificados pues por la fe. O sea, ¿qué hace la fe? Nos justifica. Y adicionalmente, ¿qué nos permite? Que tengamos paz para con Dios. ¿Pero por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver lo que nos confirma la palabra en la carta también que escribió el apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 2, en el verso 16. Dice la Escritura: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Esta palabra es poderosa. Por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Esto qué nos quiere decir? Que, como lo habíamos visto en el verso anterior, por la fe somos justificados, no por obras. Y la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo. Miremos un segundo interrogante. ¿Cómo nos hacemos hijos de Dios? ¿Cuál es la respuesta a ese interrogante? Cuando tenemos fe en el Señor Jesucristo. Y no solamente eso, sino que también alcanzamos salvación para vida eterna. Eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. Pero miremos lo que nos enseña la palabra en el libro de Gálatas, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, en el verso 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué nos está enseñando la palabra? Que somos hijos de Dios por la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Entonces recordemos lo que escribió el apóstol Juan en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el verso 12, ¿qué nos dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo somos o cómo nos convertimos o cómo llegamos a ser hijos de Dios? Simplemente la Escritura es clara. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y se aprovecha este momento para recordar lo que también nos enseñó el apóstol Pablo allá en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, en el verso 9, que si confesares con la boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Entonces estábamos hablando de justificación y salvación. Porque, dice el verso 10, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ya de esto habíamos hablado un poco en un mensaje anterior. Y miremos este interrogante. ¿Qué nos permite la fe? Vamos a ratificar lo que nos permite la fe. Ser salvos. ¿Qué nos dice la carta a los Efesios en el capítulo 2, los versos 8 y 9? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y nos confirma o nos ratifica en el verso 9, no por obras para que nadie se gloríe, como lo habíamos mencionado en el verso que habíamos leído anteriormente. ¿Y qué nos dice la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 1, verso 5? Nos dice la Escritura, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, ¿qué nos dice la Escritura? ¿Qué nos afirma? ¿Qué nos confirma? ¿Qué nos reafirma? Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Y ahora viene un interrogante. ¿Nuestra fe debe ser probada? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es sí. Y miremoslo a la luz de la Escritura. La primera carta del apóstol Pedro que escribió en el capítulo 1, el verso 7. Dice, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué nos enseña aquí el apóstol Pedro? Que nuestra fe va a ser probada. La circunstancia es compleja. Ahí se nos está probando nuestra fe. Y un siguiente interrogante. ¿Qué debemos adicionar a nuestra fe? ¿Qué nos dice la Escritura? Segunda epístola, segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 1, versos 5 al 7. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Si me detengo aquí, podríamos quizás generar otro mensaje fundamentado en esta última parte, y al afecto fraternal amor. Pero aquí lo importante que nos está enseñando este texto, estos versos, que a la fe debemos añadirle virtud, y a la virtud conocimiento y dominio propio. Una de las cualidades que debemos desarrollar los que conocemos de la palabra, dominio propio. Hay otro interrogante. ¿Qué es lo que vence al mundo? Entonces la respuesta está centrada en la palabra y se divide en dos cosas: lo que es nacido de Dios y nuestra fe. ¿Y qué nos dice la primera carta del apóstol Juan en el capítulo 5, en el verso 4? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, ¿qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. ¿Y qué vence al mundo? Todo lo que es nacido de Dios. Y nos dice finalmente esta última pregunta: ¿cuál es el fin de vuestra fe? ¿Cuál es el fin de vuestra fe? Y la respuesta la encontramos también en la primera epístola que escribió el apóstol Pedro, en el capítulo 1, en el verso 9. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hermano, hermana, todos a quienes le está llegando este mensaje,
me permito reiterarles, hacerles énfasis. Por difícil o compleja que sea la circunstancia que usted pueda estar viviendo, que yo pueda estar viviendo, hay un Dios todopoderoso que está atento, que Él no nos abandona, que Él siempre tiene misericordia de nosotros y que si depositamos en Él nuestra fe, esa confianza total, plena y absoluta, Él se va a glorificar. Él escucha nuestras peticiones. Él obra en su tiempo. Era el mensaje que les quería traer en esta noche y por lo cual me doy gracias. Me doy gracias porque me ha permitido desarrollarlo. Ahora no me queda más sino desearles que tengan un excelente resto de noche, que esa misericordia y gracia de Dios esté presente en nuestras vidas y que ojalá todos los días yo le pido y también los invito a ustedes a que lo hagan, que le pidamos a Dios que permita que pase pronto toda esta situación y podamos reencontrarnos allá en el sitio de nuestra congregación, que esa misericordia y gracia de Dios esté presente en nuestras vidas hoy y siempre. Que tengan un excelente resto de noche y que Él nos siga guardando. Saludos para todos y muchas bendiciones.